Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta transmisión especial que llega hasta ustedes para compartir las principales actividades o acciones que protagoniza la solidaridad con Cuba en esta jornada de domingo que yo tengo la suerte de compartir con mi colega Roxana Romero Rodríguez. Buenos días para usted, Abdiel Bermúdez, felicitaciones por Muchísimas el Día gracias. de los Padres, también a todos los padres de nuestro país y del mundo en esta jornada de solidaridad que multiplica las voces contra el cerco económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba y que llega a nosotros a través de las redes sociales con denuncias, declaraciones de miembros de solidaridad de Cuba en todo el mundo, personalidades, líderes de organizaciones políticas y sociales que suman sus voces a la demanda del cese de esta inhumana política estadounidense. La televisión cubana se suma también a esta transmisión para llevarles a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y en el mundo como expresión de esa solidaridad mundial y empeño nacional que se traduce en movilización de sentimientos en esta ocasión desde las provincias de Matanzas y Holguín, cuyos jóvenes sobre todo se han articulado a la campaña para decir no al bloqueo. Este 23 de junio, en nombre de toda Cuba, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien ya se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos, según informa el sitio Cubaminrex, volverá a presentar en el plenario de Naciones Unidas la resolución cubana sobre la necesidad de ponerle fin a esta barbarie extraterritorial, injustificada y genocida. Quizás en su discurso mencione nombres y muestre nuevas evidencias de esas afectaciones que hoy laceran a la familia cubana, que tiene derecho a ser feliz, a progresar. Eso también lo hemos defendido todos y el bloqueo es el principal obstáculo para conseguir esos sueños. Así es, por más de 25 años, la inmensa mayoría de los países que conforman la comunidad internacional han calificado esta pérfida política como una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y la consideraron el principal obstáculo para el desarrollo de nuestra nación. El próximo miércoles la Asamblea General votará otra vez respecto a este informe titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba. En 2019, el proyecto de resolución fue aprobado por abrumadora mayoría, con 187 votos a favor, 3 en contra, por supuesto Estados Unidos, Israel y en ese caso Brasil, y 2 abstenciones que fueron Colombia y Ucrania. La votación inicialmente prevista para el 2020 fue aplazada para este año debido a la pandemia de la COVID-19, como sabemos. Son algunos elementos que queríamos compartir con ustedes en este minuto, en este esfuerzo de la televisión cubana que enlazará, por supuesto, con varias provincias del país donde hoy tienen lugar justamente actividades contra el bloqueo. Actividades en Cuba y actividades en el mundo, pues en varias ciudades se han pronunciado y como ya estamos viendo las imágenes que a esta hora nos llegan en la transmisión en vivo a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, específicamente de los sitios del periódico Ahora de Holguín, en sus perfiles en Facebook, también de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestro país, quienes se han enlazado también a esta transmisión especial para llevarles a ustedes qué es lo que está ocurriendo específicamente en la provincia de Holguín. Ciclistas, sobre todo jóvenes, también desde horas de la mañana se concentraron en varios puntos de la ciudad de Los Parques y ahí tenemos las imágenes justamente para llevárselas a ustedes a través de esta transmisión especial. Así es, desde las calles de la ciudad cubana de Los Parques tenemos esta transmisión que es la manera de los cubanos de respaldar todas las acciones que en el mundo dicen no al bloqueo y por supuesto de reclamar el cese de esta injusta política que afecta todos los sectores de la vida socioeconómica, de la vida cultural de nuestro pueblo y que se recrudeció durante la última administración de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, y que hasta hoy permanece intacta por la administración de Joseph Biden. A través de la Avenida de los Libertadores, estos ciclistas
han estado transitando, sobre todo la ciudad de Los Parques, específicamente en áreas cercanas al Estadio Mayor General Calixto García, también llevando esta consigna de eliminar el bloqueo, porque el bloqueo también es un virus, es una de las etiquetas que se comparten hoy en redes sociales, así como otra que tiene que ver con esta jornada especial que celebramos los cubanos, con papá contra el bloqueo. Expresión también de cómo la familia cubana se ha unido a este reclamo universal de solidaridad contra la genocida política yanqui. Así es, miles de cubanos hubiesen querido salir a las calles hoy, pero la situación epidemiológica condiciona que las manifestaciones sean un poco más reducidas. Pero de todas maneras el mensaje está claro, es un reclamo por el cese de la injusta política de bloqueo, codificada con argumentos disímiles desde la cual Estados Unidos intenta mantener el cerco económico, la persecución financiera contra nuestro país, y los efectos, por supuesto, se agravan en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Así está sucediendo en este minuto en Holguín, justamente enarbolando cada una de esas banderas que tienen que ver con este reclamo de justicia en nuestro país y también en el mundo. Cómo desde las provincias cubanas también se inserta nuestro pueblo en este reclamo universal contra el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Ahí tenemos las imágenes a través de la Avenida de los Libertadores. Dejaron atrás estos ciclistas las áreas cercanas al Estadio Mayor General Calixto García, joya emblemática arquitectónica de la provincia de Holguín. En este momento están pasando por el elevado, incorporándose en este caso a la avenida que lleva justamente hacia el IPBC José Martí de Holguín y también hacia el pedagógico José de la Luz y Caballero de territorio holguinero. Son algunos de los elementos que queríamos compartir con ustedes porque está ocurriendo ahora mismo, en este minuto, así en la provincia de Holguín. Así es, como ocurre hoy en Holguín, sucedió hace algunos minutos en la ciudad de Matanzas y hace algunos fines de semana también en Cienfuegos, sucedió desde en Ciego de Guantánamo, Ávila teníamos imágenes también. Desde la Isla de la Juventud, en fin, acciones que en toda Cuba la Unión de Jóvenes Comunistas ha convocado y a la que se han sumado también los jóvenes para decir no al bloqueo. Muchas personas preguntándose, bueno, estas imágenes se corresponden con la actual situación epidemiológica. Justamente sí. Hemos visto, sobre todo en las imágenes, el distanciamiento entre estos ciclistas. Algunas personas cuestionaban, bueno, ¿deberíamos entonces estar participando de una bicicletada como esta? Yo pienso que sí, se trata sobre todo de tomar cada una de las medidas pertinentes, pero este reclamo que se extiende por todo el mundo también tiene que hacerse desde territorio nacional, porque justamente el bloqueo afecta a cada una de esas personas que hoy están dando pedales desde la provincia de Holguín, pero también en cada uno de los hogares siendo parte de esta transmisión especial y sufriendo, porque la familia cubana sufre los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Los cubanos agradecemos las muestras de solidaridad que llegan desde todas partes del mundo y, por supuesto, con este tipo de acciones respaldamos esas muestras de cariño, esas muestras de amor que se tienden desde los 5 continentes. Más de 50 ciudades han convocado acciones durante este fin de semana y ha sido una jornada larga que respalda la votación, como decíamos al inicio de esta transmisión, que tendrá lugar el próximo 23 de junio sobre el proyecto de resolución de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Específicamente en el mundo, integrantes de grupos de solidaridad y cubanos residentes en la República Dominicana realizarán este domingo también una caravana contra el bloqueo de Estados Unidos hacia nuestro país. Desde ese país caribeño nos reporta Enrique Portuondo. Tenemos imágenes de lo que allí sucedió. Una lucha constante por el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba muestran los integrantes de la campaña de solidaridad en República Dominicana, a la cual pertenece Vicenta Vélez, viuda del comandante de Abril y Caracoles, coronel Francisco Alberto Camaño, un héroe de la revolución triunfante en Santo Domingo. Que Cuba no se rinde, que Cuba es un país que está dispuesto y lo ha demostrado a través del tiempo a defender sus derechos, a defender su libertad. Apoyos como estos serán ratificados este domingo 20 de junio en una caravana mundial, ocasión en que cubanos residentes aquí y miembros de la Asociación Máximo Gómez una vez más tomarán las calles para unir sus voces en contra del bloqueo hacia la isla caribeña. Ni Cuba se va a someter, ni nos vamos a someter nosotros, porque los dominicanos peleamos contra los yanquis. Nosotros estamos pidiendo
que se cese el bloqueo. Cubanos en República Dominicana unirán sus voces este domingo en una nueva convocatoria durante la Caravana Mundial contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Enrique Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lo que ha estado sucediendo en Santo Domingo, en República Dominicana, se ha replicado también en varias ciudades del mundo, más de 50 ciudades involucradas justamente en esta campaña que hoy tiene lugar a través de, digamos, de esas redes de solidaridad con nuestro país contra el bloqueo de los Estados Unidos. Y veíamos las imágenes de lo que sucedía en la provincia de Holguín. Dicen también que tenemos imágenes de lo que ha acontecido en la mañana de hoy en la provincia de Matanzas, Roxana. Así es, imágenes que nos llegan a través de las redes sociales, la transmisión de la Unión de Jóvenes Comunistas, también de los medios de comunicación en cada uno de esos territorios, y ahí lo tenemos, la bahía matancera, embarcaciones que se reúnen en este punto, bueno, para partir en una regata contra el bloqueo, como ya sucedió también en la bahía de Cienfuegos y por supuesto en La Habana. Estamos tomando estas imágenes de las redes sociales, específicamente del perfil de Facebook de la Unión de Jóvenes Comunistas, transmitiendo lo que aconteció en horas de la mañana de hoy en la provincia de Matanzas. Así sucedió hace unas semanas en la provincia de Cienfuegos, todas estas provincias que tienen la posibilidad de acceder a su mar para, digamos que encima de estas embarcaciones también establecer esta denuncia contra la hostil política norteamericana, han aprovechado este espacio y han, digamos que, echado a la mar esos sueños de enfrentamiento a el cruel e injusto bloqueo, pero también como expresión de esa solidaridad, tomando cada una de las medidas pertinentes en el escenario adverso que impone la COVID-19. Sí, es formas válidas de pedir la eliminación del bloqueo, también de erigir puentes de amor, y en cada una de estas embarcaciones van carteles, van consignas, van banderas cubanas, en definitiva el símbolo de la soberanía de este país que se empeña en conservarla, amén de los intentos de Estados Unidos de imponer medidas coercitivas, restrictivas, unilaterales, que en definitiva intentan justificar la aplicación de la política de bloqueo para mantener sus objetivos de colonizar a nuestro país. Tenemos audio, estaba escuchando al fondo audio de lo que sucedió. Vamos a presentarles el audio a ustedes. Las embarcaciones comiencen, por favor. Bueno, ya comenzará el ejercicio marítimo que todas las embarcaciones estarán realizando en esta jornada para exigir el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Muchas embarcaciones, deportistas también, se han sumado artistas, una representación del pueblo matancero cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias, también se han sumado a la ciudad. Hoy se ha engalanado, hermosa más de lo que es esta ciudad de los puentes, hoy se ha engalanado justamente para repudiar el bloqueo, para condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, banderas en todas las instituciones, también desde la orilla, muchos matanceros portan banderas cubanas. Ha sido una jornada donde nuestra enseña nacional ha sido protagonista también del orgullo por la noticia recibida ayer en nuestro país, aquella noticia que anunciara nuestro presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de los excelentes resultados que ya obtiene con 2 dosis Soberana 02 en los pacientes que han participado de los ensayos clínicos, de las intervenciones. Y por supuesto se vendrán muchísimas más noticias buenas para un pueblo que lucha día a día, brazo partido, contra el bloqueo. Son algunos de los elementos que comparten, ya vemos desde tierra yumurina, donde en horas de la mañana de hoy tuvo lugar esta regata contra el bloqueo de Estados Unidos a nuestro país. Así es, experiencias que se multiplican en toda Cuba, experiencias que se multiplican también en el mundo, ya lo decías, más de 50 ciudades se suman a esta jornada. De hecho, el propio Foro de Sao Paulo estuvo convocando a un grupo de iniciativas que tendrán su punto culminante el día 23. Desde los Estados Unidos hay también en este momento caravanas de apoyo, también lo han convocado varios partidos políticos y por supuesto llegan las acciones desde nuestro país, nuestra manera de agradecer y de respaldar este reclamo. Acciones que ahora visualizamos desde la provincia también de Matanzas, son otros de los, digamos que de los videos que a través de las redes sociales han llegado hasta nosotros, hasta la televisión cubana. Nosotros tenemos la posibilidad de transmitirlo para que toda Cuba conozca qué es lo que ha estado sucediendo en territorio yumurino.
Yo realmente he tenido la posibilidad de ir una sola vez a Matanzas, Roxana, pero lamentablemente es así, la pandemia no me ha dejado hacerlo, digamos que en más oportunidades. Pero lo que estoy viendo a través de la transmisión se decía, bueno, justamente es una tierra muy hermosa, yo pude apreciarlo así, y además de todo lo hermoso que es, también vemos cómo a través de los paracaidistas, que también están llevando ahí, como podemos ver, nuestra enseña nacional por encima del litoral matancero, también reafirmando que a la belleza se incorpora este reclamo de justicia, un reclamo universal y también un reclamo a favor de la solidaridad con nuestro país. Eso me parece que es trascendental a partir de lo que está ocurriendo esta mañana en territorio yumurino. Así es, los matanceros representaron en sus acciones el sentir de todo el pueblo cubano, como lo han hecho múltiples acciones convocadas, como decíamos, por la Unión de Jóvenes Comunistas. Precisamente los jóvenes de la provincia de Holguín, ya teníamos hace unos minutos imágenes de lo que ha estado aconteciendo en ese territorio, pero los jóvenes protagonizan esta mañana una caravana en apoyo a la revolución y contra las medidas coercitivas de Estados Unidos que pesan hace más de 60 años sobre la mayor de las Antillas. Tenemos el reporte que nos llega justamente desde territorio holguinero. Bueno, aquí estamos los jóvenes de la provincia de Holguín representando jóvenes trabajadores. Principalmente hemos llegado hasta acá pidiendo el cese del bloqueo cruel e inhumano que se aplica por más de 60 años por el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro pueblo y que en los últimos años hemos visto que se ha estado recrudeciendo y lo que nos afecta a los diferentes sectores de la sociedad. En el caso de la construcción, bueno, pues nos afecta principalmente en la utilización o la entrada a nuestro país de las piezas de repuesto para remotorizar, para arreglar los equipos con los que nos desarrollamos. Y bueno, pues para estar aquí, antes que todo, hemos estado intencionando que todos los que estén presentes aquí en la caravana cumplan con las medidas higiénicas sanitarias establecidas. Bueno, pues el lavado constante de las manos, el uso del nasobuco y el distanciamiento social. Estamos representando a los jóvenes porque pedimos el cese del bloqueo para nuestro pueblo, porque nos afecta, pero aún así, afectándonos, damos el sí por nuestra patria y estamos apoyando totalmente las decisiones de nuestro presidente y de nuestro gobierno. Elimina el bloqueo también es un virus. Son las etiquetas que a esta hora se comparten en las redes sociales desde los perfiles institucionales de la Cancillería cubana, Nación y Emigración, también desde varios funcionarios, autoridades de nuestro país que se suman a las muestras de agradecimiento. Lo hace la Unión de Jóvenes Comunistas, por supuesto la Televisión Cubana y Canal Caribe. Lo hacen también movimientos de solidaridad en todas partes del mundo, desde los 5 continentes. Se reciben muestras de apoyo a la mayor de las Antillas y el agradecimiento, por supuesto, a la labor solidaria de nuestro país, que pese al bloqueo ha desplegado todos sus esfuerzos por ayudar a contener la pandemia de la COVID-19 en el mundo. Lo que sucede es que Cuba no está sola y es expresión justamente de esa respuesta del mundo hacia la solidaridad de los cubanos. Desde todas partes del mundo llega el apoyo de miles de activistas, también de organizaciones, líderes políticos y ciudadanos solidarios con nuestras luchas. Vamos a conocer por qué. Y en esta oportunidad me quiero sumar, junto a los miles de militantes y luchadores sociales de América Latina y del mundo, para expresar toda nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba. Un pueblo que ha sufrido durante décadas un bloqueo injusto, ilegal y prepotente, que pretende, desde una intervención extranjera, coartar las posibilidades de desarrollo de la hermana República de Cuba. Por eso, desde este pequeño rincón del Río de la Plata, queremos expresar con contundencia y mucha fuerza que nosotros, junto al resto de los pueblos de América Latina y del mundo, repudiamos el bloqueo a Cuba. Bueno, así es el agradecimiento también a las muestras de solidaridad de Cuba y el rechazo al bloqueo desde Uruguay. Ayer presentábamos también en nuestras emisiones informativas mensajes que nos llegan desde amigos del Frente Amplio. Y también en redes sociales se ha hecho viral en estos días las palabras de José Pepe Mujica, el líder latinoamericano, expresidente de Uruguay, también expresándose contra el bloqueo. Seguramente en esta transmisión tendremos más adelante las palabras de Pepe Mujica,
Mujica, y precisamente en rechazo al cerco estadounidense, organizaciones, también ciudadanos en varios países del continente americano realizaron este sábado acciones dirigidas a pedir el fin del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. En Venezuela, por ejemplo, sesiones especiales de los consejos legislativos de estados como Aragua y Carabobo condenaron el hostigamiento económico, comercial y financiero que por 6 décadas el gobierno de Estados Unidos impone a la mayor de las Antillas. La Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil emitió una declaración de respaldo al pueblo cubano y a la votación del próximo 23 de junio en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya decíamos que el canciller cubano Bruno Rodríguez llegó a Nueva York para participar en ella, y ese día se denunciará nuevamente el carácter imperialista, extraterritorial y violatorio del derecho internacional de esa injusta política yanqui. A la denuncia se sumó la declaración de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, quienes resaltaron las limitaciones que impone el bloqueo en tiempos de pandemia y las dificultades en la adquisición de jeringas, de agujas, mascarillas y otros insumos médicos. Por su parte, en Estados Unidos, miembros de la coalición Cuba Sí, Nueva York, New Jersey, participarán también este domingo en la caravana de automóviles y bicicletas, y de este modo se suman a la iniciativa impulsada por el proyecto Puentes de Amor y al llamado mundial de detener las medidas coercitivas contra Cuba, recrudecidas con las más de 200 medidas aprobadas durante el gobierno de Donald Trump y vigentes durante la actual administración de Joe Biden. También en Europa, este 19 de junio, cubanos residentes e integrantes de movimientos de solidaridad celebraron iniciativas en apoyo a Cuba y en rechazo al bloqueo, como decíamos, y a todos los intentos de desestabilizar nuestra nación con acciones subversivas. El 15º encuentro de cubanos residentes en Europa, realizado este sábado mediante videoconferencia, dado el contexto que impone la COVID-19, reunió a presidentes de asociaciones de cubanos en Bélgica, también en la República Checa, en Países Bajos, así como a integrantes del grupo Cuba en mi alma, una organización situada en suelo neerlandés. También se realizaron movilizaciones a Abdiel en Londres, Reino Unido, en España y en las ciudades irlandesas de Dublín y Belfast. Estas y otras iniciativas previstas para este fin de semana adquieren una relevancia particular, sobre todo al celebrarse el próximo 23 de junio, lo hemos reiterado en varias ocasiones, la votación de un nuevo proyecto de resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de ponerle fin al cerco estadounidense. A propósito de este tema, de la voz de Cuba que se alzará otra vez en las Naciones Unidas, asociaciones francesas de solidaridad con Cuba convocaron a una nueva movilización que se realiza este domingo y que se hará también el día 23 en apoyo a la causa de nuestro país. En días atrás nosotros compartíamos algunas de las imágenes de lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en Irlanda, donde grupos de solidaridad, digamos que desplegaron toda una bandera cubana, la confeccionaron en territorio irlandés y la llevaron hasta las montañas también de Belfast. Roxana, tienes más detalles, lo sé. Así es. Una bandera de 46 metros de largo por 23 de ancho que con sus manos hicieron los amigos irlandeses, miembros de asociaciones de solidaridad. Desde la ciudad de Belfast fue colocada en las colinas que rodean justamente esa urbe y fue por supuesto una muestra de decir no al bloqueo, justamente coincidiendo con los días en los que el presidente estadounidense Joe Biden estuvo por territorio de Reino Unido. Varias personas se han comunicado con nosotros, envían felicitaciones por el Día de los Padres, pero también diciendo que es una manera de trabajar en medio de una celebración para ponerle fin a este bloqueo y levantar la voz de Cuba. Así lo están transmitiendo también a las personas que, se comunican con esta transmisión especial, y ya nosotros lo anunciábamos. Varias voces del mundo se han sumado al rechazo mundial al injusto e ilegal bloqueo que por más de 6 décadas el gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra nuestro país. Lo decías, el expresidente de Uruguay y líder latinoamericano José Pepe Mujica se sumó a quienes alzan su voz contra el bloqueo. Todos somos conscientes que a lo largo de la historia latinoamericana se arrastra una política de bloqueo con Cuba. Y pienso que se podría hacer una pequeña historia mundial de los bloqueos, que siempre tuvieron esta característica.
hacer pasar amargura a las dificultades de los pueblos más humildes. Lo que está pasando con Cuba es una inmoralidad tremenda, pero que termina afectando a la masa del pueblo cubano, que por razones de humanidad necesitaría ser reconocido. Sin embargo, el mundo sigue empecinado en asumir ese tipo de actitudes que castigan a los débiles y en todo caso fanatizan los caminos de encontrar respuestas de carácter político que le den salida a la construcción de tiempos de esperanza. Cuba hoy padece dificultades, tremendas dificultades. Falta de jeringa para aplicar la vacuna que han construido con un heroico y gigantesco esfuerzo. ¿Puede ser justificable eso? ¿Puede tener alguna explicación de carácter político semejante salvajada? Cada cual se tiene que dar una respuesta dentro de sí mismo. Como mecanismo lo considero y lo consideraré siempre repudiable. Son las palabras del líder latinoamericano José Pepe Mujica, siempre con esa sencillez que lo caracteriza, pero poniendo la palabra justa en el momento que más falta hace. Y en este caso, hablando de las consecuencias que implica el bloqueo para nuestro país e incluso reconociendo lo que ha sucedido en el contexto de estas vacunas o candidatos vacunales que ya están a punto de convertirse en vacuna, que era la noticia que en la jornada de ayer, digamos que colmaba las redes sociales y alegraba a todo nuestro país. Así es, 62% de eficacia para el candidato vacunal Soberana 02, que en los próximos días pedirá la autorización correspondiente una vez se tengan los resultados de la aplicación de la tercera dosis, en este caso Soberana Plus. 62% solo para las 2 primeras dosis. Decían los titulares, bueno, ya tenemos vacuna, claro, ya tenemos vacuna, pero hay que esperar los procedimientos burocráticos, vale decirlo así también, que son también necesarios para esa aprobación definitiva. Nosotros avanzamos con más porque desde nuestro país, al calor de la transmisión que estamos desarrollando en la jornada de hoy, una caravana protagonizada por los jóvenes holguineros marcó el inicio de una nueva jornada en la que se multiplican los reclamos mundiales contra la arcaica política unilateral que es el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Así es, desde ese territorio oriental, desde la ciudad cubana de Los Parques, nuestro colega nos trae más detalles. Gracias por este contacto que se origina desde la ciudad de Holguín, un territorio que se suma a los reclamos para que cese el injusto y genocida bloqueo contra Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, una política que lleva más de 60 años y que hoy desde Holguín estaremos reclamando que cese ya, previo a este 23 de junio cuando se estarán realizando las votaciones desde la ONU. Hoy estamos realizando esta caravana contra el bloqueo desde la ciudad de Holguín y todos decimos que no queremos bloqueo y que ya es hora de que pare esta injusticia contra nuestro pueblo. Estamos acá en esta caravana desde nuestra condición como jóvenes cubanos en contra de todas las medidas que se han estado tomando hacia nuestro pueblo, medidas que han estado afectando los diferentes sectores de nuestra sociedad. Se ha visto representado en todos los trabajadores, en todo nuestro pueblo, principalmente la escasez de recursos para poder trabajar. Y bueno, aquí estamos primero cumpliendo con las medidas establecidas para contrarrestar la COVID-19 que afecta al mundo y apoyando incondicionalmente todo lo que ha estado planteando nuestro presidente y ha estado hablándose, viéndose, materializándose desde la dirección de nuestro país. ¿Por qué los universitarios participan hoy en esta caravana contra el bloqueo?
Bueno, participamos porque es una reafirmación más sobre la lucha contra el bloqueo, que más de 60 años que llevamos, y uniéndonos a esta gran caravana mundial que estamos convocando ya para ver si ya eliminamos ese bloqueo que tanto nos ha hecho daño, y hemos demostrado una vez más en la COVID que no nos vamos a detener. Somos un país fuerte, tenemos unos ideales fuertes, tenemos también unos principios que nos inculcó Raúl, Fidel, Martí y todos esos grandes revolucionarios que una vez más hicieron que nosotros hoy en día estuviéramos aquí con una educación gratuita, con una salud gratuita, y eso nosotros lo vamos a seguir defendiendo, no vamos a parar, vamos a seguir siendo mejores licenciados, ingenieros, maestros, estudiantes de medicina. Es decir, vamos a seguir afirmando una vez más que nosotros, los jóvenes, somos continuidad, vamos a pensar como país y que apoyamos todos los ideales y que vamos a seguir siendo una revolución socialista. Desfilamos en esta caravana contra el bloqueo para que el gobierno de los Estados Unidos nos quite el bloqueo, ya que llevamos 60 años más y mucho más. Y tenemos aquí convocados a todos los compañeros de Taxi Cuba. ¡Abajo el bloqueo! Yo como cubano, como revolucionario, mi paso al frente es participar en esta caravana para demostrar que el pueblo cubano, el pueblo revolucionario, no está de acuerdo con el criminal bloqueo que tiene el imperialismo contra nuestro pueblo. Y hoy, un día tan especial, Día de los Padres, pero la patria es la madre nuestra. Y entonces, como eso, estamos aquí dando el sí por Cuba. Aquí estamos en representación del sector de la cultura, específicamente de las artes escénicas, de los artistas escénicos, patentizando nuestra voluntad política, nuestra voluntad de vencer y nuestra voluntad de luchar contra el bloqueo donde quiera que esté. Como cubana que soy, de corazón, de verdad, es que hoy día pido y pedimos todo el pueblo cubano que quiten el bloqueo. Cuba dice no a esta política genocida e injusta contra nuestro país, y desde aquí, desde Holguín, en tan solo unos minutos estará saliendo la caravana contra el bloqueo. Nosotros le seguiremos brindando todos los detalles. Muchísimas gracias al periodista Bernardo Cabrera desde la provincia de Holguín por compartir con nosotros sobre todo los testimonios de personas que se involucran en la caravana que en estos minutos está recorriendo territorio holguinero. También, como veíamos en Matanza, a través de una regata mostrando cada una de las ideas que defiende el pueblo cubano contra esta hostil política norteamericana. Caravanas en bicicletas, en autos, también las regatas, las mismas formas de manifestación, digamos que en todas partes del mundo se manifiestan este domingo contra el bloqueo de los Estados Unidos a nuestro país, que está codificado por un entramado bastante complejo de medidas, regulaciones, restricciones, pero que el presidente de los Estados Unidos puede, digamos, agujerear a través de acciones ejecutivas y que hasta hoy no ha hecho, justamente con la justificación de que Cuba no es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Persiste este cerco que daña al pueblo cubano y que, como se sabe, tiene objetivos políticos, pero mientras persista esa política, persistirán también los cientos de voces que este fin de semana se suman a las caravanas contra el bloqueo. Qué bueno que lo digas así, porque justamente en decenas de ciudades son, digamos que, epicentro de un nuevo reclamo mundial para ponerle fin a este injusto bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra nuestro país. Nosotros tenemos el reporte que evidencia esta afirmación. Numerosas iniciativas distinguieron la jornada en América, donde organizaciones y ciudadanos solidarios con la lucha de nuestro país se sumaron a la denuncia contra el cerco imperial. En Venezuela, sesiones especiales de los consejos legislativos de estados como Aragua y Carabobo condenaron el hostigamiento que por 6 décadas el gobierno de Estados Unidos impone a la mayor de las Antillas. La Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, emitió una declaración de respaldo al pueblo cubano y de condena al carácter imperialista, extraterritorial y violatorio del derecho internacional de esa injusta política, mientras que el Partido de los Trabajadores demandó el fin inmediato del bloqueo y se unió a la campaña del Foro de Sao Paulo, Bloqueo no, Solidaridad sí. A la denuncia se sumaron cubanos residentes en Ecuador, Argentina, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Canadá y otras naciones de la región. En este contexto mundial, cuando todos estamos tan preocupados por la pandemia, por los efectos del COVID-19, por las consecuencias sanitarias y las consecuencias sociales que está padeciendo la mayor parte de la humanidad, es
doblemente criminal mantener el bloqueo contra un Estado, contra un pueblo, contra una nación. Por tanto, con todas las letras me adhiero a la campaña y yo condeno el bloqueo a Cuba. Desde Estados Unidos, miembros de la coalición Cuba Sí, Nueva York, Nueva Jersey participarán mañana en la caravana de automóviles y bicicletas como parte de las iniciativas impulsadas por el proyecto Puentes de Amor, que se extenderá por varios estados de la nación norteña. Mientras tanto, en Europa, este mismo sábado las ciudades de Londres y Manchester vivieron las primeras caravanas de una nueva jornada de solidaridad con Cuba y contra el bloqueo estadounidense. Queremos enviar un mensaje claro al presidente Biden. 60 años de este bloqueo genocida es demasiado. Tenemos un mensaje para el gobierno británico para asegurarnos de que se sumen a otros países del mundo en las votaciones en Naciones Unidas la semana próxima y que muestren al gobierno de los Estados Unidos que el mundo está en contra de ese bloqueo. Es hora de poner fin al bloqueo. ¡Viva Cuba! Cubanos residentes en Francia, Bélgica, República Checa y Países Bajos se reunieron de manera virtual como parte del 15º encuentro de cubanos residentes en Europa para exigir el inmediato cese de las acciones coercitivas contra la nación caribeña, recrudecidas con las más de 200 medidas aprobadas durante el gobierno de Donald Trump y vigentes en la actual administración. Otras concentraciones se registraron hoy frente a la embajada estadounidense en Dublín, convocadas por el Foro de Solidaridad con Cuba en Irlanda, también en Barcelona, frente a la Comisión de la Unión Europea y en Orihuela, Alicante. Para mañana se prevén diversas acciones en Turín, Italia, y en la capital francesa. Australia participará con una demostración frente a la embajada de Estados Unidos en Canberra, y desde Nueva Zelanda se prepara el evento público Terminen las sanciones. Son muestras de amor y solidaridad que se replican desde hace varios meses y que este fin de semana adquieren particular relevancia previo a las votaciones el próximo día 23 de un nuevo proyecto de resolución en la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Dachelis Almeida y Edelman Enríquez Pons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias a nuestros colegas por este reporte que de algún modo resume qué es lo que está sucediendo durante este fin de semana en buena parte del mundo como expresión de esa solidaridad con nuestro país y contra la criminal política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y que este domingo específicamente tiene acciones de reflejo en nuestro país, en la ciudad de Holguín y también en la ciudad de Matanzas, donde la caravana empezó un poco antes, a las 9 de la mañana. Las imágenes de Holguín sí nos llegan desde hace unos pocos instantes. Aquí teníamos imágenes de lo que acontecía hace solo unos minutos en Holguín con esta caravana, digamos que atravesando la Avenida de los Libertadores muy cerca del Hospital Pediátrico Holguinero, a partir sobre todo de la implicación de jóvenes, muchos jóvenes en este recorrido portando varias enseñas de nuestro país, también de varios sindicatos de la construcción, también de autos. Otros elementos informativos también están llegando a nosotros a través de las redes sociales y tienen que ver justamente con lo que está ocurriendo en territorio holguinero, donde la caravana se ha ido desplazando hacia el monumento del Che, paladín, paradigma de la solidaridad internacionalista en nuestro continente. Jóvenes y no tan jóvenes que, como el Che, han dicho la patria ante todo y han salido este domingo en una caravana de bicicletas con banderas cubanas, con carteles para pedir, para sumarse a la opinión pública internacional que pide el cese del hostigamiento político y también del cerco económico, financiero y comercial que la Casa Blanca sostiene contra el pueblo cubano. Qué bueno que tengamos la posibilidad de llevarles hasta ustedes las incidencias de lo ocurrido en la ciudad cubana de Los Parques, la preciosa cubana ciudad de Los Parques, que fue sede durante mucho tiempo de los coloquios internacionales por la liberación de los 5, que se ha convertido también en ese espacio para reclamar al mundo el fin de esta criminal política de Estados Unidos hacia nuestro país y que hoy se convierte también en el centro en nuestro país, junto a la ciudad de Los Puentes, Matanzas, de este reclamo desde Cuba para ponerle fin al bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. La solidaridad de todo un pueblo, la representación de millones de voces de los cubanos dentro y fuera del país que han pedido el cese del hostigamiento desde los Estados Unidos, porque aunque se intente decir, y esto es una línea de opinión que desde los Estados Unidos
Unidos se ha manejado que el bloqueo es contra el gobierno cubano. Realmente no hay una manera posible de que eso sea. El bloqueo asfixia, el bloqueo pone límites, el bloqueo crea divisiones en la familia cubana, en los ciudadanos cubanos, en los padres y sus hijos. Un bloqueo que se ha recrudecido a partir de las más de 240 medidas impuestas por la administración de Donald Trump y que tienen incidencia, por supuesto, en las visitas, en los vuelos que se realizan de Estados Unidos a nuestro país, en las remesas que, por supuesto, también constituyen una afectación a la familia cubana, en el intercambio pueblo a pueblo que se ha limitado desde tantos, digamos, de tantos sectores, en tantos ámbitos, sobre todo de la salud, de la ciencia, también desde la educación, desde la cultura, desde el deporte. Se ha hecho muy difícil, digamos, que concretar este acercamiento entre pueblos, y eso tiene muchísimo que ver con cómo se ha codificado de una manera brutal este bloqueo a través de medidas que, como ya decías hace solo unos minutos, Roxana, el presidente Joe Biden tiene la posibilidad de eliminar y no lo ha hecho. Y para apretarlo aún más, el gobierno de los Estados Unidos ha incluido a Cuba en una lista unilateral y falsa de países que no colaboran lo suficiente con el esfuerzo antiterrorista o que patrocinan el terrorismo, con lo cual nuestro país está sujeto cada vez más a restricciones y son sujetas a sanciones aquellas entidades que comercien con nuestro país e intercambien. Por lo tanto, es mucho más difícil para nuestro país realizar transacciones, acciones financieras, acciones de comercio, con lo cual se obstaculiza aún más que nuestro país adquiera, por ejemplo, alimentos, medicamentos u otros insumos médicos justamente en el contexto de la pandemia. Todavía están por describir los impactos, digamos que pormenorizados, que ha tenido el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país en materia biotecnológica, y seguramente también saldrán a la luz próximamente. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que ha estado aconteciendo. Ahí lo teníamos, la señal desde la provincia de Holguín a través de las redes sociales. También vamos a ver qué ha sucedido en otros escenarios, porque el cerco impuesto por Estados Unidos contra Cuba cerró el año 2020 como uno de los periodos de mayor presión para el desarrollo justamente de la nación caribeña. Así es, influenciado por la administración del republicano Donald Trump y ahora con los demócratas en el poder. El último informe presentado por La Habana en Naciones Unidas, es decir, en el año 2019, indicaba que la política hostil de Washington se ratificó como el principal obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, la Agenda 2030 y sus objetivos en nuestro país. El siguiente testimonio, compartido por Prensa Latina, que estuvo cumpliendo años hace muy poco, esta agencia de noticias, refleja los daños reales que ocasionan esas medidas al sector científico en nuestro país. Para la ciencia cubana, evidentemente, el bloqueo sí existe y tiene un gran peso. O sea, nosotros normalmente trabajamos en protocolos de investigación y la primera consecuencia es que los pacientes de nosotros, estamos hablando de cáncer o Alzheimer, los pacientes no tienen el tratamiento que es estado del arte, porque muchas veces esas terapias son norteamericanas, son ramas de investigación donde el conocimiento avanza muy rápido y los ensayos nuestros no pueden hacerse con los medicamentos que constituyen el estado del arte. En este caso, la afectación fundamental es el paciente cubano que no tiene acceso a un medicamento que sí impacta en su supervivencia y en la calidad de vida, porque no podemos comprarlos, porque son medicamentos cuya patente no ha expirado, son medicamentos norteamericanos. Que muchos de los reactivos y muchas de las tecnologías que se usarían en el laboratorio son de origen norteamericano y no tenemos acceso a esa tecnología. Tenemos que hacer lo que se designa como triangulación, que es importar o esos equipos o esos reactivos a través de terceros países, lo cual encarece mucho el proceso para un país pobre como nosotros. Estos son un costo, por supuesto, muy elevado, y en tercer lugar, enlentece mucho el proceso. El ciclo de importación, al no poder comprar directamente con el proveedor, se demora muchos meses. Entonces, desde que uno genera la investigación, recoge la muestra biológica, uno no es capaz de demostrar el mecanismo de acción del medicamento o el biomarcador del medicamento porque no logra tener el reactivo a tiempo. Impacto del bloqueo justamente en el área biotecnológica en nuestro país, como mostrábamos hace solo instantes. Y seguimos nosotros en esta transmisión que llega hasta ustedes a través del sistema informativo de la televisión cubana y Canal Caribe, y nos vamos hasta la ciudad de Los Puentes. Esta mañana la ciudad de Los Puentes también ha sido protagonista de esta jornada contra el bloqueo, porque nuestros colegas allí en Matanzas nos brindan más información de las actividades que este domingo en ese territorio, en condena al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, han tenido lugar. Saludos amigos desde Matanzas, Eliane Taguas y Alejandro Castellanos, le damos la bienvenida a esta transmisión
desde la sede de las actividades contra el bloqueo genocida que afecta a todas las esferas de la vida, la sociedad, la economía en nuestro país. Efectivamente, muchísimas gracias por la sintonía desde Matanzas, una multiplicidad de actividades que van a estar engalanando toda esta mañana con la participación de disímiles actores en denuncia, en enfrentamiento a esta política del bloqueo genocida que, como decía mi compañero Alejandro Castellanos, transversaliza a toda la sociedad. Durante más de 60 años ha afectado a nuestro país y estamos en franco desafío a esta política hostil de que cese ya. La provincia de Matanzas con un amplio programa de actividades, Castellanos, esta mañana, actividades náuticas en nuestra bahía, la participación de los jóvenes, carteles, alegría, banderas cubanas en símbolo de cubanía, de denuncia, como decíamos, a este bloqueo en disímiles puntos de la geografía matancera, desfiles náuticos, también va a haber el vuelo de alrededor de unas 500 palomas. Que simbolizan la paz. Exactamente. Y tenemos también, creo que podemos hacer una pausa para dar a conocer unas entrevistas que realizamos a propósito de todas las afectaciones que tiene el bloqueo en nuestra provincia, una de las más determinantes en la economía del país. Veamos. Así es. Desde Matanzas, sede de las actividades de la lucha contra el bloqueo, queremos expresar nuestro más rotundo rechazo al bloqueo criminal, económico e injusto que impone el imperio sobre nuestra isla y en lo fundamental en la provincia que nos encontramos, que tiene un gran significado económico para nuestro país. Se encuentran afectaciones que están hoy afectando nuestra economía y sobre todo lo que se relaciona con los servicios a la población, fundamentalmente la salud pública, que tiene una afectación hoy en los medicamentos que la empresa que se dedica a toda esta comercialización tiene grandes afectaciones, pero fundamentalmente el efecto que provoca en la familia, en los enfermos, y hay otra serie de recursos que también están afectando el buen desenvolvimiento de la empresa estatal socialista, aportadora al presupuesto del Estado que sustenta nuestras conquistas de la revolución, es decir, la esfera social. Nos encontramos aquí como parte del pueblo cubano para denunciar el bloqueo que nos afecta a un sector tan sensible como el de la educación, que no nos permite adquirir todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestro proceso docente educativo con toda la calidad que requiere. Un ejemplo muy sensible de esto tiene que ver con la educación especial, con las escuelas que tenemos de niños sordos, hipoacústicos, que no podemos adquirir en varios años todo el material que necesitamos para poder llevar a cabo todo el proceso de enseñanza que como ellos lo requieren y lo necesitan. El bloqueo indudablemente provoca graves afectaciones en los insumos, en los fertilizantes, en los productos químicos que afectan los rendimientos en la caballería, en los rendimientos en las producciones, los productos, etcétera, que indudablemente provoca limitaciones en los niveles de producción, que hace que los esfuerzos y la dedicación, la iniciativa de los trabajadores tenga que ser muy superior, pero la afectación es grave y mala para nuestro sector. Más que decir un no al bloqueo es estar reafirmando las ideas de nuestro comandante en jefe cuando decía que los jóvenes somos el futuro de la revolución, algo cierto y algo que se evidencia hoy aquí, porque estamos diciendo que no a un bloqueo que es inhumano, un bloqueo que es injusto, un bloqueo que no ha permitido desarrollarse a Cuba internacionalmente, un bloqueo que ha afectado, y más ahora evidentemente con el tema de la COVID, con la COVID del 2019, que ha afectado a innumerables naciones, y más a Cuba que lo ha impedido en el área de la salud pública, ha impedido en otras áreas del sector artístico, en el sector educacional, y yo creo que es un bloqueo que ya hay que terminar, porque llevamos más de 60 años Cuba luchando, y la nueva generación que se está despertando aún está diciendo que no al bloqueo, y yo creo que es algo que ya tienen que darse cuenta que es algo que hay que terminar, algo que hay que culminar, porque la juventud va a seguir diciendo que no, aunque sigan pasando los años, y vamos a seguir reafirmando que estamos en contra del bloqueo y a favor de las ideas de nuestro comandante en jefe, evidenciado por Raúl nuevamente y ahora por nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, con el que estamos apoyando. Bueno, interesante lo que plantean estos directivos de diferentes esferas. Vean ustedes cómo afecta a la educación, cuestiones de la economía, también de los servicios, de la alimentación, de la agricultura. Una actividad de muchos colores, pero con limitación en cuanto a la cantidad de asistentes de personas. No ha sido una convocatoria popular, medida de distanciamiento a causa de la COVID,
solo algunos protagonistas imprescindibles para poder desarrollar esta actividad aquí en la Atenas de Cuba, con su bella bahía de fondo y con muchas actividades alegóricas condenando el bloqueo. Y creo que uno de los protagonistas más importantes en esta jornada ha sido y será siempre la juventud, como continuadora de las ideas de nuestra revolución, de nuestros líderes históricos, en el pensamiento siempre nuestro Fidel Castro Ruz y por supuesto Raúl, y ahora el presente que es nuestro actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Desde Matanzas, un no rotundo contra el bloqueo para, por supuesto, seguir defendiendo nuestra soberanía nacional. Creo que de esta manera, Castellano, estamos finalizando este contacto. Desde Matanzas, así mismo es, como dijo el comandante en jefe, pueblo laborioso, revolucionario y culto, también aboga por la eliminación del bloqueo. Adelante, compañeros, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Eliane, Alejandro, por este contacto informativo desde la provincia de Matanzas. Multiplicidad de voces, también disímiles maneras en que el bloqueo afecta a nuestro país, expresado justamente en la voz de los matanceros que en esta jornada han participado de esta convocatoria. Yo estaba siguiendo las incidencias de lo que ocurría en Matanzas a través del periódico Girón y Lianet Fundora Armas publicaba una estrofa de un poema donde decía: cada nación necesita de la paz como trofeo y este Matanzas que veo unida en la misma guerra entre cielo, mar y tierra exige el fin del bloqueo. Así ha sucedido en Matanzas, también sucedió en Holguín, como ha sucedido en tantas provincias de nuestro país durante estos meses de denuncias, de enfrentamiento al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y también de solidaridad expresada de múltiples maneras. Así es, desde Matanzas, desde Holguín, desde más de 50 ciudades del mundo, la convocatoria realizada en el marco de la Cuarta Caravana Mundial contra el bloqueo y también por el proyecto Puentes de Amor, que incluye en este caso varias ciudades de los Estados Unidos que se unen a las voces en rechazo a la hostilidad política de ese país contra Cuba. Tenemos imágenes de lo que ha sucedido en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Desde bien temprano, varios cubanoamericanos y simpatizantes con esta causa han salido a las calles para manifestar su rechazo a esta ilegal política que sobre todo afecta a la familia cubana. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no es una hostilidad solo hacia el gobierno, sino que sus implicaciones están precisamente en toda nuestra familia. La iniciativa se ha extendido a ciudades como Nueva York, gracias a la coalición Nueva York-New Jersey, quienes han realizado caravanas de automóviles y bicicletas y de este modo se están sumando a la iniciativa impulsada por el proyecto Puentes de Amor. El cerco imperial, lo hemos dicho, ha sido recrudecido con las más de 200 medidas aprobadas por el expresidente Donald Trump y que se mantienen vigentes en la actual administración de Joe Biden. Así es, recordemos que con la administración anterior incluso ya se llevó a los niveles más extremos de prohibir el listado de entidades en las que se pueden alojar ciudadanos estadounidenses, lo cual es un límite a su propia libertad, a la libertad de sus propios ciudadanos, y también se prohibió la importación de productos cubanos como el tabaco o las bebidas, ejemplos que hacen y que demuestran el impacto del bloqueo sobre las personas directamente, no solo sobre los ciudadanos cubanos, también sobre los ciudadanos estadounidenses impedidos del intercambio cultural con Cuba. Precisamente por ese impedimento y por todas estas, digamos que, o por todos estos sueños truncos que el bloqueo, por supuesto, limita, porque frena realmente ese vínculo, ese intercambio de amor entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba. En muchos casos, buena parte del pueblo estadounidense ni siquiera conoce de esta pérfida política. Es que el coordinador del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, realizara hace solo unos minutos una directa a través de Facebook denunciando hechos de violencia contra los caravanistas que en la ciudad de Miami han salido pacíficamente a denunciar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tenemos, digamos que los detalles de este video, de esta llamada a través de internet que nos ha hecho llegar Carlos Lazo. Vamos a verlo. Los hermanos de Miami, la caravana de Miami, las caravanas que están luchando por el levantamiento de las sanciones a la familia cubana en Miami, el protestón, todos los hermanos que están ahí, están bajo ataque en este momento. Un grupo de fanáticos, un pequeño grupo de fascistas que no quieren que se resuelva el problema entre nuestros países, que no quieren que se levante las sanciones a la familia cubana, que no quieren que se restaure la apertura de la embajada, que no quieren el programa de reunificación familiar
que lo que quieren es sangre y odio para nuestro pueblo, que no quieren que podamos mandarle remesas a nuestra familia, atacaron a la salida de la caravana a los hermanos de la caravana, porque nosotros no fuimos ahí a provocar, nosotros pedimos permiso a la policía y salimos como siempre salimos pacíficamente, cantando el himno nacional cubano. Ahí estaba el protestón dirigiendo eso, lo más bien ahí todos salieron de ahí y fueron atacados por un grupo de fascistas, de intolerantes, que no permiten y no quieren que la familia cubana se resuelva el problema de la familia cubana, que no quieren los puentes de amor, que no quieren que se levanten las sanciones a Cuba y que además no quieren permitir que la mayoría de las voces de cubanoamericanos en los Estados Unidos levanten su voz y desfilen por las calles de Miami pidiendo el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. La caravana de Miami está bajo ataque. Ya la vez anterior la intentaron, pero saben que nosotros cada día somos más y más y más y más y más. Mi solidaridad con el protestón, con todos los hermanos que están ahí y que están con amor, con dulzura, echando para adelante la causa de la familia cubana. Y que les han tratado de impedir que circulen pidiendo el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. Por favor, comparte esto. La caravana de Miami ha sido atacada ahora mismo por un grupo de fanáticos que amenazan de muerte y que atacaron a uno de nuestros caravanistas. Así es, una alerta, una denuncia que hace el profesor Carlos Lazo, líder del proyecto Puentes de Amor. Pero ni siquiera los ataques de la derecha, la hostilidad, el odio, la rencilla podrán apagar el significado de estas acciones que en más de 50 ciudades del mundo reclaman el fin del bloqueo. Nuestra solidaridad con la diáspora cubana, con los connacionales en todos los continentes que a esta hora dan una muestra de solidaridad y un sí por nuestro país. Nosotros, claro que seguiremos llevando las incidencias de lo que acontezca en tantas ciudades del mundo durante la jornada de hoy a través de este reclamo de justicia. Sobre todo es un reclamo de justicia y una causa de la familia cubana que tiene a tantos seguidores a lo largo y ancho del globo terráqueo. Es un reclamo internacional. Así es, nos despedimos por supuesto este domingo con la felicitación a todos los padres en todas partes del mundo, especialmente a los de nuestro país y a los que dicen, por supuesto, no más bloqueo. Muy buenos días para todos. Nos vemos muy pronto.